Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy al mundo, por Facebook, en donde estamos, también al mundo, ese es el nombre de nuestro programa, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, suscríbete que es gratis y tenés todas las columnas de nuestro programa. También te paso mi Twitter, @RubenMuyano3, 3 con número. @Rubén Muyano 3, así todo junto. Estamos desde ahí escribiendo, dando noticias, información, y nos podés seguir a ese @ Rubén Muyano 3. Bueno, vamos a intentar resumir este tema. No va a ser la primera y última vez que lo vamos a tratar, sino que pretendo que sea una introducción a un tema vastísimo, como lo es la ley de caducidad a la pretensión punitiva derogada en nuestro país, derogada en la presidencia de José Mujica en el año 2011. Es una ley que se legisló y promulgó en el año 1986 y que luego fue sometida primero a un referéndum y luego a un plebiscito. Digamos que fue plebiscitada 2 veces o fue sometida al mecanismo de la democracia directa en nuestro país. En los años 1989, presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, y luego en el año 2006, si no recuerdo mal. Esta ley fue plebiscitada y en el plebiscito obtiene mayoría de aprobación del 54, tanto por ciento. No recuerdo el coma tanto, pero es casi un 55% de aprobación. En el referéndum el 52% aprobó esta ley de caducidad, la pretensión punitiva del Estado. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nuestro Estado, por intermedio de la soberana legislación de nuestros legisladores, como así lo establece la Constitución de la República en el artículo 85, puede plantearse dar la amnistía por alguna de sus vías. Se había dictado una ley de amnistía general y restricta para todos aquellos terroristas que plantearon una subversión, un terrorismo contra el Estado uruguayo, todos aquellos integrantes del movimiento MLN, Tupamaros, que además no se vieron sometidos a un debido proceso, a juicios por crímenes comunes, sino que fueron sometidos a encarcelamientos durante la dictadura, por ejemplo. Considerando ese tema, la sociedad uruguaya resolvió a través de sus legisladores, nuestros representantes, que se aplicara una ley de amnistía general y restricta, ley de amnistía general y restricta, es decir, una amnistía, un perdón a todos esos delitos violentos, gente que tiró bombas, que mató gente inocente, que mató policías, que mató a integrantes de nuestro ejército, que robó, que secuestró gente, que secuestró diplomáticos, a funcionarios públicos, como el caso de Ulises Pereira Reverbel. Bueno, esa gente fue amnistiada, y esa amnistía no fue aceptada por los integrantes del ejército ni de la policía de nuestro país, por considerar que no eran pasibles de un perdón, dado que habían defendido la soberanía del país y las instituciones de nuestro país. Es decir, se defendieron las instituciones soberanas de nuestro país, y muchos de ustedes dirán, pero ¿y cómo se defendieron si interrumpieron las instituciones democráticas en una dictadura? Bueno, precisamente se estableció el mecanismo de excepción. Se establece un estado de excepción dado que había un peligro inminente de avasallamiento de nuestras instituciones a través de un plan organizado internacionalmente en aquellas Guerra Fría planteada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En ese contexto habían grupos armados que pretendían acceder al poder del Estado, dar un golpe de Estado, quizá, o establecer por una vía revolucionaria armada el poder de una ideología muy distinta a la de nuestra República Oriental del Uruguay. Es ahí entonces que las Fuerzas Armadas combaten esa embestida ideológica de un sistema ideológico de poder, y la combaten de distinta manera. Hay ahí aberraciones, evidentemente, hay hechos aberrantes de ese periodo, hay excesos también de parte de nuestro ejército, y evidentemente no se cumplió con el debido proceso. En ese estado de excepción se rompe
el funcionamiento democrático del poder, para preservar, a su vez, instituciones como la propiedad privada, por ejemplo, el poder judicial que funciona a pleno, no fue interrumpido para el común de las personas, es decir, se aplicó la justicia de acuerdo a lo que establece el Código Penal y las leyes concordantes y lo que preceptúa la Constitución de la República. Ahí está la preservación de la institucionalidad y la soberanía uruguaya, e inclusive se interrumpe la actividad democrática con el cometido de devolverla en algún momento. Queda claro a través de los historiadores, a través de los periodistas de investigación profunda, como es el caso de Álvaro Alfonso, que esa dictadura no vino para quedarse, sino que vino para interrumpir el funcionamiento democrático y devolver otra vez a la República el funcionamiento democrático que estaba siendo avasallado, que se quería eliminar de parte de grupos terroristas. Dicho esto, quedó entonces una solución: soberanamente legislar, como así lo establece la Constitución, otra manera de pronto de amnistiar. Y fue precisamente la renuncia del Estado uruguayo en determinados casos vinculados a esos años, 1973 al 1 de marzo de 1985, renunciar a la legitimidad procesal, a la pretensión procesal de la punibilidad, de dar penas a determinados delitos y a determinadas personas en esa situación. Eso es lo que ha pasado con esa ley. Esa ley lo que plantea es que el Estado, como agente activo, procesal, resuelve renunciar a su pretensión procesal y punitiva. Es decir, esa pretensión procesal caducó. Cuando caduca por renuncia del sujeto de derecho o del agente activo, que es el Estado en este caso, porque en materia de derecho penal hay que entender que el bien tutelado es el orden jurídico del Estado, es el Estado en sí el agente activo que pretende el procesamiento público para sancionar delitos. Se hace justicia por un principio que es iuris in iuris o iuris legem, es decir, la ley basada en la recta justicia, la ley de justicia, se hace justicia ante el criminal, ante el delincuente, y no se hace justicia a la víctima. La víctima puede tener su legitimidad activa procesal para llevar a cabo una causa a través de una denuncia y que luego esa causa se abra por el dictamen de un juez con auto de procesamiento. Una vez que se da el auto de procesamiento, recién ahí se abre una causa penal, por ejemplo, y esa causa penal está siendo tutelada por el Estado, que es el agente activo, digamos, que tiene la acción procesal, que se transforma en ese caso puntual a través de un coadyuvante, que sí puede ser cualquiera de nosotros, porque tiene un legítimo derecho, se transforma en una pretensión procesal. Se particulariza la acción procesal penal, que es un bien tutelado del Estado. En tanto, esto, precisamente la ley de caducidad lo que plantea es que caduca esa pretensión procesal y punitiva del Estado para determinados casos. Hay una declaración de inconstitucionalidad que proviene de una, digamos que, de una fiscal que plantea ese recurso de inconstitucionalidad, la fiscal Yance. Es asumido ese recurso por la Suprema Corte de Justicia y declara la inconstitucionalidad de la ley. Es un tema engorroso para explicarlo ahora, técnicamente complejo, no lo voy a explicar, no nos daría el tiempo, pero lo cierto es que esta declaración de inconstitucionalidad, además hay que decir que una declaración de inconstitucionalidad en nuestro país no tiene efectos generales, sino que tiene efectos solo para el caso concreto, es decir, para un caso concreto vinculado a la lesión de, por ejemplo, derechos de una persona, a los intereses legítimos y directos de una persona, o de pronto para el caso que se está tramitando en un juzgado o en un tribunal. No tiene efectos stunk, es decir, no tiene efectos hacia el pasado, sino que tiene efectos es nunc, como se dice en derecho, en latín, stunk es hacia el pasado, se retrotraen. Una declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efectos hacia el pasado por considerarse que esa ley estaba vigente. Esa ley proviene de la soberanía legislativa del país, por lo tanto, cuando estaba vigente,
cumplió su cometido ante esa persona, pero una vez declarada la inconstitucionalidad, se declara inaplicable esa ley, deja de tener efectos ante esa persona para ese caso concreto. Eso es bueno aclararlo. Una declaración de inconstitucionalidad no deroga una ley en nuestro país. La ley es derogada solo por otra ley. La ley 15.848 es la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que se promulgó el 22 de diciembre de 1986, por la cual se declaró extinguida por caducidad la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos de los que trata, ocurridos hasta el 1 de marzo de 1985. Esta declaración de inconstitucionalidad que se dio en gobierno del Frente Amplio abonó la teoría o la tesis de una derogación de la ley. Y efectivamente se dio esa derogación de la ley de caducidad en el gobierno de José Mujica. Yo tengo acá una nota del diario La Nación de aquel entonces, donde se nos dice: el Parlamento uruguayo aprobó esta madrugada la derogación de la ley de caducidad, iniciativa del oficialista Frente Amplio, permitiendo así juzgar a los militares que cometieron crímenes durante la dictadura entre los años 1973 a 1985 y que estaban protegidos por una amnistía. Está mal lo que dice la nota, no estaban protegidos por una amnistía. Tras obtener la luz verde en el Senado, la Cámara de Diputados le devolvió la capacidad punitiva al Estado sobre los crímenes de la dictadura con 50 votos sobre 90, tras un debate que duró más de 12 horas en un ambiente de tensión pocas veces visto en este recinto. ¿Cómo no va a haber un ambiente de tensión si cuando se legisló la ley de la caducidad, la pretensión punitiva del Estado, se estableció que el Estado, como titular de esa acción procesal, renunció a esa pretensión? Y cuando se renuncia a la pretensión punitiva, lo puede hacer cualquiera de nosotros también, lo podemos hacer, es una de las vías excepcionales por las cuales se concluye un juicio. El juicio concluye por su vía, digamos, natural y original, que es la sentencia de un juez, y culminadas todas las instancias de esa causa, esa sentencia de tribunal adquiere la fuerza de cosa juzgada. Quiere decir esto que para el universo del derecho, ese tema ha sido ya laudado definitivamente y para siempre, y el Estado de Derecho reconoce a esa situación procesal como una realidad jurídica. Esa realidad jurídica de condenado o de absuelto fue concluida mediante sentencia. Pero hay otras formas de concluir un juicio, y es cuando alguien que tiene la acción procesal o tiene la pretensión procesal activa, renuncia a esa pretensión procesal y ahí concluye para siempre, de modo irrevocable, esa situación. Es decir, no se puede reabrir una causa cuando se renunció a ese derecho procesal. En tanto, la ley de caducidad promulgada y a su vez después refrendada y luego plebiscitada con una vigencia de 25 años prácticamente, hizo caducar, hizo caer la pretensión procesal y punitiva del Estado. Por lo tanto, esa situación es irrevocable, quedó para siempre de esa manera. ¿Cómo derogar a una ley con estas características que además fue sometida a la decisión popular y es el soberano, el cuerpo electoral, quien en 2 oportunidades toma la decisión de legislar favorablemente, es decir, de aprobar esta ley que renuncia a la pretensión procesal del Estado ante determinados casos vinculados a los años 1973 y 1985? ¿Cómo entonces se puede tirar abajo esa ley y retomar la pretensión procesal? Es un disparate jurídico. ¿Cómo retomar una pretensión procesal que se renunció irrevocablemente? Por otro lado, comenzaron los líos de la prescripción de los delitos. Se quiso apurar la aprobación de esta ley que derogaba la ley de caducidad para poder entonces capturar algunos de esos delitos comunes cometidos en esos años, sobre todo hacia fines digamos, de ese periodo, los años 84-85. La idea era que la norma se pueda aplicar antes del 1 de noviembre, el día en el que se cumplía el plazo decretado por la Corte Suprema para la prescripción de los crímenes
como violaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por representantes del Estado entre 1973 y 1985. Con esta ley se rompió, se desconoció primero la voluntad del soberano, la voluntad del cuerpo electoral, que evidentemente al legislar directamente, y al legislar directamente en dos oportunidades, tiene el carácter de ley soberana con estatura plebiscitaria que podríamos decir tiene una estatura a un nivel constitucional. Es el propio cuerpo electoral que decide que esta ley sea vigente y que caduque la pretensión procesal de nuestro Estado para esos casos, según puedan revisarse inclusive, así lo dicen los artículos 1, 3 y 4, que son los que se derogaron. La gran pregunta la voy a hacer a especialistas, vamos a seguir con este tema, hacérsela a abogados, penalistas, a especialistas en derecho penal, a constitucionalistas. ¿Es posible derogar una ley con estas características? Y después de tantos años, ya renunciando el Estado a esa pretensión procesal, que de acuerdo a nuestro Código General del Proceso, artículo 229, es irrevocable, es para siempre la renuncia, ¿cómo restablecer la pretensión procesal? Es como resucitar a un muerto jurídico. Es realmente un disparate. Removieron algo que ya estaba concluido, le dieron vida a algo que había muerto y provocaron todo este desastre institucional que hoy nos encuentra como país con presos políticos, con presos sometidos, inclusive muchos de ellos sin condena, sin juicio, sino meramente formalizados administrativamente de parte de fiscalías, porque se derogó esta ley que plantea la renuncia del Estado. Es el Estado el sujeto activo, el agente activo que dice que renuncia a esta pretensión procesal. ¿Cómo puede ser que legisladores posteriormente, en ese periodo, retomen la pretensión procesal? Es el como te digo una cosa, te digo la otra. En derecho no funciona así. Se perdió el principio de certeza jurídica. Se perdió además el principio de soberanía nacional legislativa a través de lo que dice el artículo 84. Se perdió evidentemente estabilidad institucional. Es decir, nos robaron principios del Estado de Derecho a través de una falaz ley derogatoria que fue abonada por una falaz declaración de inconstitucionalidad de esta ley. Es increíble lo que pasó en el Uruguay en todos estos años. Da para mucho, da para mucho más, por supuesto, ir explicándonos qué es lo que sucedió. Por ejemplo, para la oposición el proyecto de ley pasa por encima de esta decisión del pueblo, algo que el oficialismo rechaza. Hubo un referéndum que respetamos, dice, por ejemplo, bueno, acá uno de los senadores de la oposición en aquel entonces, un 48% votó anular la ley, pero el 52% votó mantenerla, ya que no había otra papeleta, así que no se sabe. Bueno, disparates que argumentó Bango en aquel entonces. ¿Qué es lo que pasó en nuestro país con la legislación? ¿Qué es lo que pasó con los legisladores? ¿No conocían esto? Bueno, evidentemente legisladores del Frente Amplio no querían que esta ley siguiera y rompieron con ese pacto de clemencia, que también, por supuesto, hay que ver que tiene un gran componente político. Esta ley, como lo tuvo la ley de amnistía general y restricta, también esta ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Porque puede precisamente el Estado decidir sobre grupos de personas, sobre determinado accionar, en este caso el accionar del Estado mismo, y llevado adelante por integrantes del ejército, por integrantes de la policía, en aquel entonces, en nombre de un Estado que era excepcional, no era el Estado de Derecho, democrático, representativo, llevaron a cabo determinadas acciones. Seguro que muchas de ellas, desde el punto de vista humano, aberrantes, no cabe duda, pero desde el punto de vista jurídico no corresponde derogar una ley que plantea la renuncia a la pretensión procesal del Estado. Es increíble. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Sería bueno que tomara cartas en el asunto este actual Parlamento, nuestro Poder Legislativo, y revisara muy bien todo esto,
porque no está en paz nuestra sociedad en tanto se desconoció su voluntad, se desconoció su voluntad legislativa. Fíjense que fue 2 veces sometida a la opinión popular y sabemos, los uruguayos, que hay 2 maneras de vivir la democracia. Una es la democracia representativa y en aquel entonces los legisladores con total soberanía legislaron esta ley. Pero luego no alcanzó con eso y se sometió a la opinión del cuerpo electoral, y el cuerpo electoral en 2 oportunidades históricas y en periodos de 20 años decidió que esta ley fuera vigente, es decir, que el Estado no tuviera la pretensión procesal penal, que renunciara a su pretensión procesal activa como agente activo. ¿Cómo se puede entonces retomar la pretensión procesal cuando la renuncia se plantea irrevocable y es un modo excepcional de concluir una situación jurídica, una situación procesal, una situación jurisdiccional? Es increíble y es bochornoso ver el desconocimiento que hay sobre estos temas en todos estos años, legislando de esta manera, atropellando las instituciones, porque una vez que pasó esto, a los años sobreviene una ley, sí inconstitucional, que va a crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, para investigar los casos entre los años 1969 a 1985. Fíjense ustedes la cachada, la ironía institucional, el robo, la invasión al territorio de nuestra nación, de nuestra soberana nación, en materia de Estado de Derecho. Se legisla una ley, una vez derogada esta ley, a los años, en el año 2017, que crea la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a los efectos de perseguir, de buscar crímenes en el periodo 1969 a 1985, que por otra parte es una ley inconstitucional, sin valor alguno, porque el delito de lesa humanidad no tiene efectos retroactivos. Es decir, en nuestro país, el delito de lesa humanidad es tipificado, es reconocido por nuestro derecho positivo vigente a partir del año 2006, cuando el Estado uruguayo suscribe al Estatuto de Roma, que es la creación de la Corte Internacional Penal, que formula este tipo de delitos, que formula la tipificación, la tipología del delito, de los delitos de lesa humanidad. Y perfectamente establece el Estatuto de Roma que serán aplicables a partir de la fecha en que suscribe cada uno de los países soberanos a ese estatuto, y Uruguay lo hace en el 2006. Por lo tanto, los delitos de lesa humanidad, inclusive tomando en cuenta un principio del derecho penal, que es el principio de la ley más benigna, no pueden aplicarse hacia el pasado porque no existían. No se puede aplicar un delito, una tipología penal inexistente en el pasado. Solo es hacia el futuro. Es nunc, no es stunk. No se puede ir al pasado. Lo que sí es cierto que el delito de lesa humanidad se plantea imprescriptible. Quiere decir que a partir de la fecha en la que entra en vigencia la aplicación de ese delito, de que es pasible aplicar, hacia el futuro es imprescriptible. La imprescriptibilidad o prescriptibilidad hace relación en el tiempo hacia el futuro. En materia penal se aplica siempre la ley más benigna, no la más grave. En nuestro Estado de Derecho todo eso no se cumple. Se está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Si le agregás algo más, también como algo brutalmente inconstitucional, es la creación de un juzgado por comisión, como lo impide la Constitución de la República. En este caso, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para instruir a juzgados especializados en esos crímenes. Es decir, nuestro Estado está creando juzgados de acuerdo a la comisión de delitos, de acuerdo a delitos que se están creando. Eso no lo permite nuestra Constitución. El juez penal debe ser precedente a la figura delictiva, al delito. Todo eso se ha violado en nuestro Estado de Derecho en el curso de esos 15 años de gobiernos del Frente Amplio.
No solo nos roban en UTE, en OCE, nos robaron en Pluna, en ANCAP, nos robaron con el Plan Fondes, no solo nos robaron la guita, la tarasca, la guitarra, la plata de todos los uruguayos, sino que nos robaron las instituciones, el Estado de Derecho. ¿Se hará cargo este Parlamento, este actual gobierno, de este tema como de tantos otros, los que venimos tratando acá? Te repito, vamos a seguir sobre este punto y con especialistas, digamos que desglosando el tema, desagregándolo, ir partes por partes, porque hay que entender dónde están todas las costuras de este Frankenstein jurídico que construyeron. Le dieron vida a un muerto. Había caducado la pretensión procesal punitiva del Estado y la resucitaron. Increíble. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Y sí, para saber en dónde estamos. Chao.